En Argentina se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento. Se les lava el cerebro para que sean adoradores de la religión del Estado. Marx era satanista. Es el Estado como Dios sustituto, como poder absoluto y sin rendición de cuentas ante ninguna ley que lo trascienda. O sea, Dios, nos van a dar, digamos, no podemos, digamos, o sea... El síntoma de los zurdos del arco progresista es el trabajo. Tienen un quilombo, no les gusta laburar, no les gusta, muchacho, no les gusta poner lomo. Y bueno, él vive bien, nosotros tenemos, yo salgo de un trabajo y entro en otro. Nos vamos a morir. ¿Dos laburo? Sí, nos vamos a morir trabajando. Lo bueno es que los argentinos confirmemos que el rumbo es este, no hay otro rumbo. Mi hermano mayor, con 65 años, ayer llegó a España porque tenía industria textil y no pudo sostenerla. Aguantó a Menem, aguantó a Macri, a este no lo pudo sostener. ¡Amo! Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a echar un vistazo al mundo para empezar nuestra columna de hoy, porque está fatal, como ustedes saben. Guerras, enfrentamientos, persecuciones de migrantes. Vamos a ver lo que sucede en los Estados Unidos, donde la cuestión migratoria se ha convertido en un negocio fabuloso. Piensen ustedes que detrás de la persecución de Trump a todos los migrantes hay una actividad económica impresionante. 2.600 millones de dólares han ganado ya las cárceles privadas que tienen detenidos a los migrantes. Pero además dentro de las cárceles hay kioscos en los que tienen otro tipo de ganancias, hasta con las llamadas telefónicas que tienen que hacer los migrantes. Y cada una de las fianzas cuesta $6.000. Son decenas de miles de millones de dólares los que hay como negocio detrás de esto que hace Trump y que la nación agiganta un poco en cuanto a las consecuencias que tiene para las personas que quieren llegar o que están en los Estados Unidos, cuando sabemos, lean La Nación conmigo, que hay 200.000 personas que van a ser afectadas por la revocación de visas, la mayor de toda la historia. Hay un periodista de México que cuenta que son 50.000 las detenciones. Nosotros tenemos algunas más, pero seguro 50.000. Las detenciones en julio fueron 49.571. Tuvieron un aumento de 15% respecto al mes de junio, cuando se ubicaron en 43.021. Y de 70% si se considera el dato de febrero, cuando esa cifra fue de 29.241. Bueno, miren ustedes lo del mes de julio. 49.751 personas detenidas. Estos son los arrestos realizados por el personaje diabólico del mundo, este verdadero Satanás, este azote de la humanidad que se llama Donald Trump. Y que si en noviembre, cosa que deseamos, por supuesto, no le ponen un límite en las elecciones de los Estados Unidos, va a convertir el mundo en un verdadero incendio. Desde el resto del espacio podrán verse las llamaradas de la Tierra, porque ya no se puede más con este personaje. En febrero habían sido 29.000, un 70% subieron. Para julio, 49.751 arrestos de migrantes. Detrás, ese negocio fastuoso, tremendo que se está haciendo por quienes manejan las cárceles privadas, por ejemplo, o la vida dentro de las cárceles. Vean el recuerdo más doloroso que hubo en determinado momento sobre las persecuciones de ICE, el asesinato de esta mujer en Minnesota. Every morning, just so you know. It'll be the same plate when you come talk to us later. That's fine. U.S. citizen. You want to come at us? You want to come at us? I say go get yourself some lunch, big boy. Go ahead. Out of the car. Get out of the fucking car. Get out of the car. Oh!
Así la asesinaron. Una mujer blanca que no tenía absolutamente ninguna condición que la vinculara a lo migrante, pero igual en la locura se le llevaron por delante la vida de esa persona. Pero hubo otro caso más, acompáñenme con las protestas que hubo en Minnesota. Y antes de eso, Alex Preti, otro de los habitantes de Minnesota que fueron asesinados en esa ciudad. En estas imágenes se puede ver a Alex Preti con un teléfono en una mano y nada en la otra. Cuando una manifestante es tirada al suelo y rociada con gas pimienta, él interviene y también es rociado. El enfermero, de 37 años, es entonces inmovilizado por varios agentes federales enmascarados. No hay indicios de que haya sacado su pistola antes de que un agente se la quitara. Una fracción de segundo después, los agentes federales dispararon una decena de veces. Alex Preti fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Lo único que hacía era ayudar a la gente a aparcar y pasar con seguridad. No suponía ningún peligro para ninguno de estos agentes. Otros videos desde diferentes ángulos muestran la misma versión de los hechos. Sin embargo, la administración Trump presenta una versión divergente. Esto es ICE, esto es Trump, esta es la protesta, en este caso en Minnesota, de miles de personas contra los brutales asesinatos, incomprensibles desde cualquier punto de vista, realizados por quienes hoy en Tarde a Tarde con Leandro Ili estuvo conversando Flor Massadi, especialista en los temas migrantes, y daba esas cifras que yo compartía con ustedes hace un ratito. Toda esta desgracia, esta tragedia, este llanto, este dolor, tiene que ver también con un negocio. Se trata de 40, 50 mil personas que son arrestadas en cada mes y que van a parar a las cárceles. Las cárceles cobran, son actividades privadas. Y se llevan miles de millones y además cobran por cualquier cosa. Imaginen los kioscos que hay dentro de la cárcel para comer, para cigarrillos, para lo que fuere, para hacer llamadas telefónicas. Todo es un espantoso negocio que tiene que ver con este personaje inclemente, absurdo, que es Donald Trump. Mira lo que cuenta la CNN respecto a cómo están de entusiasmados, de cebados, este es el término que usa la CNN para explicar cómo se comportan las policías de Trump. Agentes de ICE están actuando en una forma que va en contra de todo lo que este país representa, los ideales, los derechos humanos, el debido proceso de la ley. Se está tratando a personas como si fueran animales, se les trata sin el más mínimo concepto de humanidad. Es que no hay concepto de humanidad de ninguna manera. En nada que se acerque a Trump podemos encontrar ese rasgo de la convivencia. Mire lo que dice Trump respecto a los asesinatos de la policía. La policía puede cometer errores. Move tens of thousands of illegal alien gang members, drug dealers, murderers, child predators, human traffickers, fraudsters, and savage criminals. Why wouldn't you want them removed? The reason is because these are insurrectionists that are doing this work. And, you know, they're going to make mistakes sometimes. La inmensa mayoría de los casos que se conocen son injusticias, padecidas también hasta por algún ciudadano argentino. Antes veamos al padre de Alex Preti, uno de los dos asesinados que vimos hace instantes en nuestro programa. It's so unpresidential. I mean, it's ridiculous that, you know, the leader of the free world speaks that way about an American citizen. All those words are put out there: assassin, domestic terrorist, massacre, agitator, insurrectionist. Since then, no word from the President of the United States? No. No word from the Vice President? No. No word from Stephen Miller? No. Kristi Noem? No. What does that tell you? Tells me they don't care. They don't care. They do what they want. En todos los sitios el autoritarismo los lleva a este comportamiento fascista. No les importa nada. No hubo una mínima disculpa por ese asesinato que ustedes acaban de ver. Algo tan injusto, tan horrendo,
que es propio nada más que de personajes como Trump. Pero luego va el periodista de CNN a preguntarles si alguien ha tomado medidas de disculpas, de pedidos, de ruegos que tendría que hacer el Estado por lo que ha sucedido. No, nadie, absolutamente. Le nombra a varias personas del presidente para abajo y nadie ha ido. Robert Reich es exsecretario de Trabajo y señala que hay algo particular en ICE, las fuerzas de Trump. Van cambiando la estrategia, se van comportando de una manera distinta, pero para llegar siempre al mismo fin. What they're doing is changing their tactics. Instead of going into a particular city with a lot of fanfare and calling it Operation Surge, this, that, they are spreading it out around in the country. Without cameras. Without cameras. So it's harder to track. It's so horrific. And the pictures of that man, and he was shot in front of his brother, and there were witnesses. There were three other witnesses, but there were three other witnesses. Homeland Security is threatening to deport. Yep. So they're afraid. This is a police state. Pero siempre existe la esperanza de la política. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, el hombre que es el primer ciudadano del mismo, Mamdani, ha determinado que Trump no pueda actuar de la misma manera y no lo hace. Es una decisión política de quien ha sido electo para cuidar a los ciudadanos de Nueva York y no para matarlos o para deportarlos o para encerrarlos. Entonces allí las cosas son completamente distintas. Just want to make clear that the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. And this is a city and will always be a city that stands up for immigrants across the 5 boroughs. Matías Purren, el jugador argentino detenido por ICE, viene a explicar desde la visión que podemos tener aquí lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora recuperó su libertad, pero todo lo que ha padecido es una verdadera atrocidad. Tuvo que pagar $20.000 de fianza para poder recuperar una cierta libertad, tal como lo explica su propia abogada. Él se quedó en una celda 5x10 con 68 otros hombres. Los documentos de él no es que él está ilegal, es que todavía él no está aprobado, está pendiente. Normalmente en las otras administraciones el gobierno no iba atrás de las personas, pero ahora ellos necesitan números. Por supuesto, 3.000 detenidos por día, que me dijeron mis amigos de ICE. Entonces, encontraron a Matías en el aeropuerto, lo llevaron. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo se comporta la policía, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires? Vamos a ver escenas que tienen que ver justamente con las similitudes que siempre lo fascista tiene, se ejecute en Minnesota o en la ciudad de Buenos Aires. Vea lo que ha ocurrido, lo que denuncia una persona en un corte porque estaban deteniendo inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires. Es una locura, parece que estamos en Estados Unidos. Este es un país de migrantes. ¿Qué están haciendo? Esto es surrealista. Es obra del presidente que se quiere copiar de Trump y de todas las locuras que hace Trump, que nos mete en una guerra y ahora está persiguiendo a los migrantes como hace el ICE en Estados Unidos. No sé qué nos beneficia, solo perjudica a los laburantes, a los trabajadores que están acá. Son todos trabajadores acá. Muchas gracias, señor. Persiguen a Adorni. ¿Por qué no van a preguntar a Adorni de dónde sacó toda la plata? Una vergüenza. Vamos a cerrar este tramo con un periodista mexicano que hace un análisis sobre lo que pasa con Trump. Señala, y esto nos entusiasma, nos alivia de antemano, que Trump ha bajado totalmente en su popularidad. Recordemos que ayer hablábamos de que hasta en lo económico a Trump le está yendo mal en este momento. La inflación, el trabajo, despidos también en los Estados Unidos, no como acá con Milei, pero en términos relativos e históricos para esta etapa de los últimos 20, 30 años de Estados Unidos, bastante importantes. Vamos a ver lo que dice este periodista mexicano. Tras alcanzar el 48% del apoyo latino en el 2024, el presidente Donald Trump registra en este momento 67% de desaprobación precisamente entre esa población latina.
Se le atribuye de una manera importante las redadas masivas de ICE y la desaceleración económica. La economía de la Argentina vamos a empezar a analizarla con una tapa del New York Times que señala qué es lo que ocurre según el punto de vista de ellos en el país y por supuesto lo compartimos. En este caso es el Financial Times. Los argentinos luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei. La estabilización económica impulsada por Milei ha incentivado a los bancos a conceder préstamos del mismo modo que sus medidas de austeridad han generado una mayor necesidad de endeudamiento para muchas familias. Los argentinos se habían acostumbrado a que el valor de sus deudas se redujera considerablemente con el aumento de los precios, pero los tipos de interés reales se han vuelto marcadamente positivos, es decir, muy negativos para la gente, llegando a superar con frecuencia los 3 dígitos. Pero el hacedor de la primera parte del genocidio neoliberal que se comete en la Argentina, porque muere gente antes de lo que tendría que suceder, muere gente porque se suicida, muere gente en las peores condiciones de vida. Y Mauricio Macri, que fue el primero en tomar la cuantiosa deuda impagable, eterna, para los argentinos, se permite decir que el rumbo es este, el de Milei, el que él tenía. ¿Tiene ganas de hacer algo para el país? Siempre hace usted cosas, pero bueno. Yo creo que lo bueno es que los argentinos confirmemos que el rumbo es este. No hay otro rumbo, es el rumbo de los países que les ha ido bien. Después, cómo se hace, cómo se implementa, se puede discutir, pero hay que ir hacia un país integrado, un país que lo que valga sea la cultura del trabajo, la meritocracia, basta del Estado metiéndose en la vida de todos nosotros todos los días, eso basta. ¿Cómo se hace? Se puede discutir, dice este nefasto personaje. Si los argentinos pudieran colectivamente fijar lo que Macri ha hecho con el país, lo que le impuso a todos los argentinos como una conducta desdorosa, de derrotas continuadas durante décadas, posiblemente ni siquiera podría aparecer en televisión. Es muy desagradable ver a este hombre tan pero tan mentiroso decir, podemos discutir cómo se hace, pero vamos bien. No, si lo están haciendo muy fácil. Se trata de quitarle a los jubilados, a las personas con discapacidad, de reducir los salarios y de echar a la gente del trabajo, de liquidar el Estado como un servicio eficiente, de terminar con la vida de los científicos, encerrarle todos los caminos a la juventud. Es fácil. No veo por qué dice podemos discutirlo. No lo han discutido con nadie, porque la derecha no discute, la derecha lleva a cabo los designios de un sector dominante del país, hacen lo que se les antoja, cometen el horror que sea, dicen horrores desde el punto de vista oral o desde la argumentación, como ese personaje Manegas Lynch que ayer le contábamos, llegó a decir que ustedes no pagan las deudas porque compraron televisores pensando en el campeonato del mundo, pero después como la Argentina no ganó, no tuvieron ganas de pagarlos. Esta es la simpleza horrenda de un personaje que también es de esa categoría de lo nefasto que estábamos mencionando respecto a Macri. Guido Agostinelli hace un análisis interesante sobre los objetivos que a través del Banco Central quieren cumplir para seguir en ese rumbo devastador para la felicidad de los argentinos. El Banco Central tenía 5 objetivos. Asegurar la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el fomento al empleo, el desarrollo económico y la equidad social. Pero Milei solo quiere quedarse con la primera, asegurar la estabilidad monetaria. Eso conforma al personaje. ¿Y Sturzenegger? Sturzenegger. Hemos crecido con Sturzenegger, hemos visto a nuestros hijos de la cuna hasta el casamiento y estaba Sturzenegger metido en nuestras vidas, haciendo cualquier desastre desde lo económico, procesado. Se sabe que ha participado de todas las chantadas económicas realizadas contra los argentinos, pero allí está. Y se permite decir que si todo sale como él lo desea, la Argentina, dice ellos, la libertad avanza, la ultraderecha de la Argentina, el fascismo finalmente, ganan el campeonato por goleada. El gobierno de Javier Milei va a terminar ganando por goleada el campeonato del crecimiento económico, por lo menos respecto a las presidencias previas. El presidente es un buen director de un equipo muy diverso,
que está implementando todas estas reformas. Y no tengo absolutamente ninguna duda que este conjunto de reformas, más muchas otras cosas que tenemos en cartera, es lo que va a permitir que Argentina consolide este proceso de crecimiento. Es verdad, ganan por goleada. Esto es una aplastante derrota. El jubilado está 10-0 abajo. La persona con discapacidad ni siquiera le cumplen la ley. 20 goles. ¿Cuántos goles quiere sumar Sturzenegger si nos están llenando la canasta? Como suele decirse. Ganan, es verdad. Son los ganadores del sistema. Por eso la transferencia fenomenal de recursos de lo que llamamos el pueblo a lo que representa este ministro de Economía que tenemos en pantalla, que le gana, por supuesto, a Fate. Sturzenegger, ¿cuánto están abajo los de Fate? Y están como 20-0 abajo. Son ustedes los ganadores. Caputo, Sturzenegger, Milei, se abrazan felices con cuanto delincuente puedan encontrar en el gobierno, porque cuanto más delincuente mejor. Están ganando cuando ven ustedes una olla, cuando ven esta gente manifestando. Tienen conciencia de la goleada cuando tienen del otro lado del alambre, del otro lado de la felicidad, que protestarles. Ustedes sienten que están al mismo tiempo por dentro gritando sus goles, felicitaciones a Sturzenegger. Macri, lo están haciendo muy bien. Efectivamente son los grandes ganadores. La derrota del pueblo, por ahora, eso sí, quedan algunos minutos, algunos años de juego. Por ejemplo, 1 año y medio. Vamos a ver dentro de 1 año y medio si la cancha sigue tan inclinada. Para eso están trabajando. Usted vio lo que es la justicia, lo que están trabajando. El mercado negro del aparato judicial de la República Argentina hoy está poniendo a Bertuzzi y Yadarola, uno de los del Lago Escondido, en lo más alto que casi después de la Corte Suprema de Justicia existe en materia judicial. Es impactante. Lo están haciendo todos los días, meten un gol y se abrazan de esa manera. Por otra parte, las ganancias son más que considerables. No la de esa olla popular, no la de quienes están allí clamando por justicia social. Eso de lo que se ríe Caputo cuando dice esto de dar préstamos a 18.000 personas para que hagan su casa, esta es la justicia social, tal como la interpretamos en este gobierno. Claudio Lozano, sin embargo, dice que la goleada no es tan amplia, que en realidad les quedan pocos días de juego. Si esta coyuntura se sigue profundizando y no aparece el Tesoro norteamericano, los tiempos de Milei están contados. La desaprobación de la gestión del gobierno y la duda sobre la reelección es lo que hace que esto, que no se sostiene desde ningún lugar, esté haciendo agua de manera manifiesta. ¿A dónde apunta la Argentina? ¿Apunta a Irlanda, por ejemplo? ¿Exactamente a dónde creen ellos que vamos? No voy a hacer que Argentina se parezca a Alemania, porque Alemania tiene un PBI per cápita de $50.000. Yo no quiero ir por cosas chiquitas, yo me quiero parecer a Irlanda. Quiero ir por un PBI per cápita que es 50% más grande que el de Estados Unidos. Esa es la revolución que estamos proponiendo, una verdadera revolución de la libertad. Y no te voy a llevar a Suiza, a Estados Unidos, a Irlanda. Paraguay, Uruguay, Perú. Bueno, vamos a ver a Milei agradeciendo, como siempre, de rodillas ante Trump, un momento en el que había habido un acuerdo por la carne, porque además de la catástrofe económica que han realizado en la Argentina, está también la dependencia, la falta de soberanía, la entrega, el cipallismo, podemos llamarlo de muchas maneras, pero siempre estamos pensando en lo mismo, en que da mucha vergüenza, en que provoca el pudor de cada habitante bien jugado intelectualmente, espiritualmente de la República Argentina, el comportamiento que se tiene frente a Estados Unidos. Acompáñame en este breve recorrido, tema carne, Estados Unidos y Argentina. Es un honor estar acá rodeado de figuras tan destacables como el presidente Trump, un amigo tanto personal como de la República Argentina. Fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver y que se irá acrecentando con los años, Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas. Por poner algunos ejemplos, tenemos prácticamente la misma cantidad de cabeza de ganado que hace 30 años. Una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump,
y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo. Qué payaso, de verdad, qué tristeza, porque esto provoca risa. Mire ahora lo que es la realidad de hoy al menos, la carne argentina afuera. Trump excluyó al país de un nuevo cupo de importación. Donald Trump dejó a la Argentina fuera de la apertura del cupo para importación de carne vacuna sin aranceles a Estados Unidos. Abrió provisoriamente eso para aumentar la oferta y frenar la escalada de precios de ese producto en su país. Tienen problemas con la inflación y está pensando en noviembre. La medida tomada por el referente y socio político de Milei, socio, pobre Milei, él lo cree, fue anunciada en las últimas horas a través de un decreto y beneficia exclusivamente a países como Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y Países Bajos. Mire, no hay que estar agachado todo el tiempo como Milei frente a Trump. Lula se planta de otra manera y uno de los beneficiados por este negocio de esta semana de la carne ha sido justamente Brasil. Lula se permite ser bien distinto, todo lo distinto que uno anhela a Javier Milei. E com relação a associar o Trump ao fascismo, o senhor se arrepende de ter feito isso? Veja, o comportamento dele é um comportamento muito ruim para a democracia. O presidente Trump ele tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido, sabe, de respeito às instituições democráticas do mundo. Ele tem tido um comportamento muito ruim e tem apoiado pessoas antidemocráticas no mundo inteiro. Ora, mas isso não mexe com a relação do Brasil com os Estados Unidos. Os dois presidentes de dois países não precisam ser ideologicamente afinados. El hambre en la Argentina tiene muchas connotaciones que se refieren a la carne también, pero particularmente y siempre al consumo que puede consumir ese empleado de FATE, que lleva ya meses protestando, exigiendo derechos, pidiendo una solución, después de años y años de dar la vida en su trabajo. Bueno, lo que queremos compartir con ustedes ahora es un hombre que tiene una venta de empanadas en cadena y que está vendiendo menos, no que el año pasado, ni menos que la pandemia, tampoco. Menos que con Macri, tampoco. Está vendiendo menos que en el 2001. El consumo se planchó mucho comparado, te doy un ejemplo, al 2001, en época de crisis. Nosotros en época de crisis vendíamos mucho mejor que lo que se vende hoy. ¿Vos vendías más empanadas en el 2001 que ahora? Sí, vendimos más empanadas en época de crisis que ahora. Bueno, esta es la placa que marca la situación de los argentinos. Claro, no hay para empanadas. Muchos no tienen en el bolsillo otra cosa que para ir y volver. 21 millones de deudores. 5,9 millones de personas que están morosas. Está terminando agosto, todavía falta los 10 primeros días de septiembre para saber exactamente dónde queda el número de morosos en la República Argentina, de personas desesperadas porque no pueden pagar y porque se están quedando afuera del sistema, en la banquina, sin poder encontrar una solución, porque ¿cómo pagan las deudas? Ya no pueden. ¿Y cómo siguen viviendo? ¿De qué cosas más se tienen que privar los argentinos para poder acompañar lo que Macri se permite decir que es recorrer el buen camino? De la mano de Milei. Parecería una pésima broma, algo de muy mal gusto. Carrió reaparece de vez en cuando políticamente. Según las necesidades del Grupo Clarín, ella sale nuevamente, porque políticamente no da la sensación de que tenga chances de nada. Pero lo que dice siempre se recoge porque sigue siendo un apellido que trasciende en la vida política de la Argentina. Y aquí está hablando de que lo mismo ocurría en el 2001, en los 90, lo señala, pero que ahora los prestamistas están en el celular. Una frase que no sirve para nada, pero que es una manera de ver cómo quienes están dentro del sistema, porque Carrió ha sido una jugadora feroz del sistema, empiezan a quejarse. Vamos a ir efectivamente al tiempo que ella conoce, en los 90, cuando Carrió era otra Carrió. Esa señora no está más, está otra que se sigue llamando Carrió. Esto se vivió en los 90, no se crean. ¿Vos decís que es parecido a los 90? Sí, sí, sí. ¿De qué manera? Con los préstamos, con todo eso, los prestamistas. Antes estaban en los casinos los prestamistas, ahora están en las afueras de cualquiera de estos.
Y ahora están en el celular. Vale la pena también prestar atención a cada uno de los personajes. Usted ve a Lemoyne y cree que es un personaje chiquitito. En algún sentido puede que tenga razón. Pero lo que ella dice es palabra de Milei, palabra de Caputo. Ella juega en lo que es la centralización del poder, tal como se ha dado ahora en la Argentina. Y cuando ella dice, no es un tema del gobierno, es una cuestión de privados, ella no está hablando por sí misma. También la incluye, pero sobre todo representa lo que el gobierno quiere que permanentemente se diga en uno y otro lado hasta convencernos de que efectivamente la responsabilidad es de la gente que tomó el préstamo. Ya el capitalismo tiene un fabuloso éxito en pensar que de toda la gran estafa el culpable es la víctima. En un país como la Argentina, 1 millón de hectáreas para Martínez de Oz, en la época en la que Roca arrasaba con el país, 1 millón para uno y 1 millón que no tiene ni un metro. Desde ahí viene la Argentina. No va a buscar más usted que esa razón económica porque no la hay. Esta es la explicación. Pero bueno, así estamos, vea. La función del gobierno no es esa, así que el gobierno acomoda la macro y cuando las cosas estén, las cuentas en orden, el riesgo de país a baja y demás, en ese caso las cosas tienen que acomodarse, pero no es función de ningún gobierno encargarse de la micro. El que diga eso en realidad está proponiendo robar. No debería encargarse de la micro del gobierno. No, para nada, eso sería robar. ¿Y quién se encarga de la micro? ¿Te preocupa, no te preocupa? Tenemos las mismas tasas que Estados Unidos. Eso dice Lemoyne. Enseguida va a escuchar a una peor, una tal Patricia Vázquez, que también creo que es diputada, porque llega a cualquiera ciertas situaciones hoy día. Mire lo que es el desempleo hoy en la Argentina. El real llega a 15,5 por lo menos, según el Instituto Argentina Grande. Muy respetable también en todas sus averiguaciones de lo que pasa en la sociedad. El oficial 7,8, pero el otro, el 7,7, suma para llegar a 15,5. Industricidio, desempleo y pobreza. Perfecta definición de lo que le pasa. En la era Milei, 30.633 empresas fueron cerradas. Es una verdadera pena. Pero mire lo que dice la tal Patricia Vázquez. La deuda, perdón, ustedes quieren que cubramos al usurero, o sea, que salgamos a bancar al acreedor. Porque acá, ¿quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor, porque es el acreedor el que supuestamente no está pudiendo cobrar, ¿no es cierto? Le vamos a mostrar a esta señora 2 acreedores, efectivamente, 2 que tendrán que pagar o pagar, ¿eh? Que nos mejoren la situación económica, se nos devuelvan los remedios. Yo soy jubilada de la provincia, o sea que mi cobertura es la del APROS, que también tiene grandes dificultades como el PAMI. Eso es tomar 2 de 10, por lo menos que tiene este editado. Pero se repite el argumento de así no podemos vivir, no hay forma de sobrellevar lo que está sucediendo hoy en la Argentina desde la clase media y media baja y hacia los sectores donde la vida se vuelve un infierno, los indigentes, un altísimo número, más del 10% de los niños de la Argentina viven en la indigencia y casi el 50%, 40 largo y pico, están en la línea de pobreza, bajo la línea de pobreza. Esta es una realidad. Mire, este otro testimonio de gente que ha estado bien, que ha tenido su empresa, pero no la tiene más y tiene que salir a buscar posibilidades en otro lado. ¿O confías en que el gobierno puede mejorar la situación económica? No, para nada. ¿Por qué? Confío en este gobierno, nunca confié, no voy a confiar ahora que está todo hecho mierda. Y que mi hermano mayor, con 65 años, ayer llegó a España porque tenía industria textil y no pudo sostenerla. Aguantó a Menem, aguantó a Macri, a este no lo pudo sostener. Así que no confío en nada. El modelo de Milei, las decisiones que ha tomado y está tomando, están destruyendo al trabajador, a su familia, a su salario y a su vida. Pero también está destruyendo al sistema productivo, comercial, a los empresarios argentinos de cada región
y de cada provincia. Nosotros somos peronistas y para el peronismo son los trabajadores, son los empresarios nacionales y es el Estado lo que permite llevar adelante un proceso de desarrollo. Del otro lado, al que tienen es a Javier para que dé las explicaciones, el vocero del presidente, que ha dicho tantas inexactitudes que la siguiente conferencia de prensa siempre es para pedir disculpas o para explicar de nuevo. Vamos a ver cómo hace ahora, porque lo van a escuchar decir que las moras son consecuencia de las leyes. Bueno, primero que se han votado para sí todas las leyes con cuanto traidor gobernador exista, con cuanto traidor diputado haya. Han hecho lo que han querido, han hecho dulce de ellos, amargo dulce para el pueblo, con las leyes que adoptaron. Pero Javier se permite decir que son las leyes, ¿sabe cuáles? Por ejemplo, la emergencia en discapacidad, la que ha provocado las moras. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver el gobierno con lo que ha sido la deserción de la responsabilidad de dar trabajo, de ofrecer un salario que le permita a los argentinos vivir. Pero ellos son capaces de sostener lo que dice Javier. Las moras aparecen en el contexto del 2025 y en concreto con el ataque político, si se quiere, del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro. Manu Sánchez es un español muy conocedor de la política, un sociólogo, un pensador, que dice que el triunfo de la derecha es hacer que los pobres se enfrenten a los pobres, algo que también cotidiana y tristemente vemos en la Argentina. Creo que el gran truco, la gran grieta por la que se ha colado la ultraderecha es explicarle a los pobres que su pobreza es culpa de otros pobres. Ahí han destrozado la lucha de clase, ahí no se da cuenta de quién le explota, de quién está arriba, de quién le pisa la cabeza, sino que a usted no lo atienden en el médico porque han atendido a otro pobre antes que usted. A usted no le llega la ayuda porque hay otro pobre al que le llega la ayuda antes que a usted. Entonces, si ese pobre es de otro color, pues será por eso. Si ese pobre es de otra etnia, pues será por eso. Entonces, que nos hayan contado a los pobres que la culpa de que seamos pobres es que hay otros pobres, creo que es el gran caballo de Troya por el que se ha colado la ultraderecha. Y contra eso hay que pelear. Los pobres son pobres porque arriba hay ricos muy ricos. Guadalupe Bargiela es una joven ciega que trabajaba en Andy. Fue de las primeras que echaron el régimen ladrón de Españolo, Karina Milei y todos los que usted conoce, más de 20. Están procesados y algunos detenidos por el estropicio que allí han cometido. Guadalupe Bargiela lucha todos los días de su vida, sale de su casa, se toma el tren y va a donde sea necesario para explicar qué está ocurriendo con las personas con discapacidad en la Argentina. En términos de las tremendas cuestiones que están pasando, el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, la criminalización de nuestros activismos, ¿no? La terrible criminalización que estamos viviendo, las amenazas ahí en Moche, las mentiras que se han construido alrededor de nuestro colectivo, que somos truchos, que no podemos trabajar, que no podemos desarrollar nuestra vida. Mire lo que dice El País en el año 2025, 4 de septiembre. Por primera vez se rechaza el veto del gobierno a la discapacidad. Javier Milei bate récords en materia parlamentaria. Hace un año se convirtió en el primer presidente argentino al que el Congreso le rechazó un decreto de necesidad y urgencia, y ahora en una nueva derrota para el gobierno ultra, el Parlamento desestimó con amplia mayoría un veto del mandatario y reafirmó la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. Ilusiones, error finalmente, no pasó nada. Llevó adelante el propósito que tenía con el veto, ese que había sido rechazado, porque la derecha se puede reír del Congreso, del periodismo internacional, de lo que sea. Se llevan el mundo por delante, porque ellos son los que tienen el gas pimienta, son los que tienen el machete, son los que tienen el palo para golpear, son los que tienen los carros hidrantes. Y con eso no necesitan argumentar. Les va bien con Venegas Lynch, compró televisores usted y no los paga porque perdió la final del Campeonato del Mundo.
Y ya está. Esa es la explicación que puede dar. Y las de Milei, y las de Caputo, y las de Sturzenegger. Son capaces de decir cualquier disparate. Cualquier desatino cometen en sus explicaciones. No obstante, no hay ningún tipo de problemas porque tienen la fuerza. Y cuando se tiene la fuerza y políticamente del otro lado no hay la necesaria unión que permita pararse muy firme, con las plantas bien firmes, frente a semejante poder, bueno, se llevan todo por delante. Por ejemplo, nos queda todavía, eso sí, la dignidad de ciertos y ciertas luchadoras como Valentina Bassi. Están haciendo con las personas con discapacidad, que es perverso. O sea, cortar la cadena de pagos de Incluir Salud, que es para los más frágiles de todos, para los que no tienen ni obra social ni prepaga, es perverso. Dejar sin medicamento a un niño que tiene convulsiones, y que son carísimos los anticonvulsivos, si no lo pueden comprar, se muere. Y está pasando eso. O sea, ya no está en riesgo la calidad de vida, que estamos todos de otro lado. Está en riesgo la vida. La supervivencia. La supervivencia. Y con las personas con discapacidad, ¿te parece un gobierno elegir como enemigos a los discas? A mí, por eso, cruel ya me queda corto. Yo creo que son... Marta Lastra es una abogada. En junio pasado hablaba de cómo atacan a la discapacidad. El Gobierno Nacional sigue atacando a la discapacidad. Ahora la Superintendencia de Servicios de Salud dejó de girar los fondos a las obras sociales para cubrir las prestaciones correspondientes al mes de junio. Están atacando directamente la discapacidad con los 3 financiadores, Incluir Salud, PAMI y ahora la Superintendencia. De continuar esta falta de pagos, no se va a poder cubrir las prestaciones de los profesionales independientes, de las instituciones, de los transportistas, de todos los que cumplen una función específica y necesaria para que la persona con discapacidad pueda vivir plenamente o de la mejor manera. Instalémonos en Córdoba por un momento y veamos lo que está sucediendo ya con las prestadoras de servicios. No está pagando. No, hoy en día no está pagando desde abril, mayo, se debe, cuando deberíamos estar mínimo cobrando lo que es el mes de junio, pero se adeuda desde meses anteriores. Entonces, hoy, 25, estamos sin cobrar ningún tipo de pago cuando estamos a una semana de pagar sueldo, alquileres, servicios, y por lo tanto no solamente que no contamos con la seguridad de tener ese dinero digamos, en la cuenta para pagar los sueldos, sino es que no sabemos si en algún momento eso se va a acabar. O sea, no es solamente la demora en los pagos, sino la incertidumbre de qué va a pasar de acá en unos meses si seguimos teniendo menos dinero en lo que es en el fondo para poder seguir abonando a los profesionales y por ende tener que cortar prestaciones y dejar sin tratamiento a, bueno, no solamente a los centros, a prestadores individuales, digamos, que están trabajando con personas con discapacidad. Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete que sigue cobrando 90 millones de pesos en YPF mes a mes desde que salió de jefe de gabinete. Una verdadera fortuna, por supuesto, para no hacer nada. ¿Qué cree usted que hace Guillermo Francos? También él da muchísima vergüenza, pero suele aparecer, por lo general, para defender a Milei. Él cree que con esta frase está defendiéndolo, porque dice, el problema de Milei no es lo que hace con la economía junto a Caputo. El drama de Milei es que la gente se cansa un poco cuando lo ve tan agresivo. Si él no fuera tan agresivo, estaría todo en orden. Esto es lo que quiere decir Francos. La gente ya está como un poco cansada de ese Milei tan agresivo en algunas cosas. Hubo un periodo de Milei que fue la aparición de este personaje absolutamente diferente, rupturista en la política argentina, y la gente lo acompañó porque estaba buscando algo que fuera diferente a toda la política y quería castigar a la política argentina. Bueno, ese Milei fue muy importante. Él ejerció lo que dijo que iba a hacer. Y ese Milei me pareció a mí muy importante. ¿Y cuál Milei no te pareció importante? Hoy a lo mejor la gente ya está como un poco cansada de ese Milei tan agresivo en algunas cosas, tan insultando gente. Tal vez, lo digo yo, que soy un ciudadano común que lo conoce mucho al presidente y lo aprecia y le tiene afecto al presidente. Yo creo que como hizo él en las elecciones anteriores, cuando dijo no voy a putear más, digo se acabó, no insulto más a nadie, y lo hizo. Con eso alcanzaría. Puede seguir en contra de las personas con discapacidad, los jubilados, los trabajadores, la ciencia. Puede darle por la cabeza a los obreros de todo el país todo el tiempo. Si se calma estaría todo bien, según Francos, que no es un ciudadano común como él pretende. Ciudadano común no gana 90 millones de pesos, Francos, llevándoselas de arriba además, porque si hubiera 90 millones, ¿cómo se explicaría?
¿Cuántos goles hay que meter para llegar a los 90 millones de pesos en esta vida? Mire, la pregunta a la gente, esta respuesta que va a haber, sabe cuántas se repite. ¿Llega a fin de mes? ¿Usted llega a fin de mes? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Llegas a fin de mes? Simplemente eso. No. No, para nada. Si tenemos un payaso de presidente, ¿qué querés? No ¿Cómo vas a llegar con un idiota que está enfermo y que tiene a los mismos ladrones que tuvieron Macri, Schwarzenegger, Caputo, la Bullrich? Son una mierda. Eso, son una mierda. Y es una explicación considerable. Tiene mucha razón el señor. Comparto palabra por palabra. No sé ustedes. Mire esta maestra con sus 2 trabajos, porque ¿qué va a hacer con uno? Y bueno, él vive bien. Nosotros tenemos... Yo salgo de un trabajo y entro en otro. Nos vamos a morir. ¿Todo laburo? Sí, nos vamos a morir trabajando. Eso es lo que él quiere, mientras otros se llenan de guita. Yo tengo... Mi hijo tiene 17 años. Y él está estudiando inglés y me dice, mami, yo me voy a ir, pero yo no quiero que se vaya de este país. ¿Por qué te querés ir? Acá tenés tu casa, estamos nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué te querés ir? Me dice, no, porque fíjate lo que es acá. Martín Menem, el bandido que vende seguridad en el Senado, la limpieza de pisos, la seguridad en el fútbol, está en todo, va con la chapa ganadora de este momento libertario y los negocios con distintos socios, algunas veces los van a buscar a los socios por distintos motivos, está en una situación formidable, fantástica, está haciendo en estos pocos años un dinero que supera 3 o 4 veces las necesidades de su vida y de su familia. Él dice que todo lo que ocurre en la Argentina, o sea que lo aceptan, todo lo que le pasa económicamente al país, es decir, lo consideran, lo saben, tiene que ver con los errores de los gobiernos anteriores. Gobierno anterior que tenía Caputo, que tenía Macri y que de alguna manera tenía los mismos conceptos y criterios de Milei, con un interregno de pandemia en el gobierno de Alberto Fernández que no se puede considerar a la luz de cuáles fueron las fortalezas de la economía de la Argentina dictadas por la Libertad Avanza o antes por el PRO. Sí, no, o alguna manera de hacer las cosas mejor. Que con el equilibrio fiscal. No, yo creo que el gobierno... Porque todo, vos escuchabas ayer, son todos loas de buenas intenciones. Ahora, cuando estuvieron con la lapicera en la mano, acordate cómo llegan en el 2002 y el país que entrega en el 2023. O 2003 a 2023. O sea, cuando los escucho hablar de economía a mí me da urticaria, y no tienen vergüenza en explicarte cómo harían ellos las cosas o lo bien que manejaron el Banco Central y los problemas que va a traer con la mierda que dejaron prendida a fuego la Argentina. Vergüenza es el personaje. Vamos a comparar lo que él dice 2015 y hoy. Usted, si trabaja de ciudadano, usted lo puede encontrar también. Ponga dólar en 2015 y dólar ahora. Va a encontrar esas cifras. Ponga pobreza y va a tener 21 contra 28. Desocupación, 5,9 contra casi 8. Empleo informal, 32. ¿Usted sabe lo que es el empleo informal? Es la desgracia futura. Ya están en eso. El 44, última medición. Esto ya tiene como un mes y pico. Estamos hablando probablemente del 46. Ya va a haber. Salario mínimo, $568 contra menos de la mitad ahora. El uso de la capacidad instalada, las máquinas que están trabajando en el país, 70% contra 58%. Empresas con empleados, 608.000 contra ahora 484.000 empresas con empleados. Y el empleo registrado, más 3 millones largos, empleo registrado ahora, una derrota de 341.000. Mire, todo el tiempo el gobierno dirá que no puede tocar el presupuesto para todo lo que hace falta. Entonces mira a los discapacitados con absoluta indiferencia. Lo que hemos hablado hoy, y no tenemos más remedio que hacerlo todos los días, porque si no, perdemos conciencia de lo que está sucediendo. Lula cuestiona esa idea. Dice, si no se pone en el presupuesto lo que está provocando el hambre, no hay manera de solucionar el hambre. Por supuesto que de eso se trata. Mire cómo lo dice. Como é que uma mãe consegue criar os filhos nessas condições humanas que tantas mães ainda criam hoje? E se o Estado, na hora que vai elaborar o orçamento, ele não resolve colocar um pouco
pouco daquele dinheiro do orçamento para cuidar disso, quem vai cuidar? Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos de Internet. En el entusiasmo de tanto material que tenemos, así que va nuestro abrazo y gratitud a todos los que dentro de la Argentina o en cualquier parte del planeta se encuentran con AR12 y se quedan un rato con nosotros, con la programación de AR12. También recuerde que nos puede ver, si está leyendo página 12, hace clic en el botoncito que señala AR12 y nos encuentra. Hablando, por ejemplo, de la ciencia, como queremos hacer ahora ya sobre el final del programa, porque lo que sucede en torno a la ciencia, que será tema hoy, mañana y siempre, mientras no haya una mínima solución, es una atrocidad. Recuerda la última marcha, vamos a caminar con ellos otra vez, porque uno tiene la sensación, mientras lo hace, de que está caminando hacia algo que pueda ser aliviador. Mire, más que la marcha, el encuentro que hubo ahí en el obelisco, esta posibilidad de manifestarse en la desolación que hay hoy día en el mundo de los científicos. El doctor Adrián Paenza, una de las eminencias de la Argentina, habla al respecto. Vos tenés que agarrar y decidir con estos 10.000, como todo no puedo pagar, tengo que elegir qué pago primero, la salud, la educación, pago primero la gente, la tercera edad, la gente que está con problemas, pago el hospital de niños, pago lo que sea, elijo un orden, establezco un orden de prioridades. Ahora, si lo que voy a dejar para la ciencia, de los 10.000 que había arriba de la mesa, me quedan 14, chiquititos, 14 que estaban desesperados, esos eran los 14 que nos dejaron a nosotros, cuando nos dijeron que nos iban a dar 100. Esto es lo que pasa, bien explicado. Tenemos más del doctor Paenza para compartir con ustedes en próximos programas. La motosierra avanza en el mundo de la ciencia. 6.400 empleos perdidos en el Sistema Nacional de Ciencia. El 8,5% de la caída sobre el total. La Comisión Nacional de Energía devastada. Le han pedido al 92% de los trabajadores retiro voluntario. Los están empujando porque les dicen, si no se van, los vamos a echar. Y ya sabemos que son perfectamente capaces de hacerlo. Mire lo que dice Daniel Filmus, o lo que dice Cristina, cualquiera de los dos, porque es hablar de un proyecto que fue una realidad y que llevaron a cabo juntos al mismo tiempo. Vamos con Cristina Fernández de Kirchner y aquello de Raíces. Este programa Raíces precisamente apunta a eso, a repatriar talento argentino, a repatriar jóvenes que se formaron en nuestras universidades y que quieren, como decía Rian también, retribuir eso que se da en muy pocos países del mundo donde se puede acceder al más alto nivel de instrucción universitaria en forma gratuita. Acá varios colegas, entre otros los compañeros del CONICET, hicieron terminar de prepo las becas de postdoctorado. Yo creo que es una cuestión de urgencia. Es una cuestión de urgencia. Cada día que pasa cuesta más recuperar. Cada colega nuestro que se va del país, cada colega nuestro que deja la actividad científica, es una inversión enorme que el Estado pierde. Pero también es una imposibilidad concreta después que vamos a tener para recuperar si no tomamos rápidamente y en el presupuesto 2027 esta perspectiva. Seguimos financiando proyectos de investigación, seguimos dando beca de doctorado y ahora estamos ampliando para recibir también postdoctorados en la medida que podemos para que no se nos vayan a otros países. Eso es de tarado, dejar que se te vayan aquellos pibes, pibas que tienen ganas, como escuchábamos recién. Nos vamos a despedir con lo que fue la despedida a Rubén Rada. Miles y miles de personas. En el Palacio Legislativo, que si conoce Montevideo no puede haber dejado de verlo, como no ver el Acrópolis en Atenas o el Obelisco en Buenos Aires o el Congreso. Fue muy emocionante esta jornada. Una gratitud de ese pueblo, un amor por ese Rubén Rada que entra en la leyenda, aunque yo creo que la habitó siempre, él y otros músicos uruguayos que lo han acompañado en tantas de las aventuras. Vamos a ver a León Gieco, a Natalia Oreiro, ¿puede ser?
La canción de las manzanas fue la más conocida. Sí, unos chiquilines jóvenes. ¿Escuchaste que le ofrecieron hacer sí? ¿Ah, sí? Quieren hacer una película, sí. Me dijeron sí que se quería hacer de vos. Sí. Tanto tiempo. Ven que te prenden un par de amigos. Un par de amigos. Sí, ¿cómo estás? La mujer de Pepe. Sí, claro. Hola. Él es Dante, hijo de Luis. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Sí. Él es Dante, hijo de Luis Alberto Spinetta. Lucía Topolansky, la esposa del Pepe Mujica también, tiene Ricardo Mollo con Natalia Oreiro. Y el pueblo, ahí está León Gieco. ¡Cuánto amor de los artistas y del pueblo! Tenemos las calles bailando, acompañando de esta manera la despedida de Rubén Rada. Es muy, pero muy emocionante. Con esta imagen y mi gratitud a todo el equipo de producción empezamos a despedirnos. Gracias Flavia Alesia en la producción ejecutiva, a Darío Velleira, Julián Varese, todo el equipo de producción. Nicolás Ona con sus manos maestras para manejar este vértigo que quiere imponer el programa. Gianluca Ona, el flaco Sarraute, gracias Ariel ahí tras la cámara. Cecilia Lafuente, Lucas Andriozzi, Ricky Guzmán y hoy Silvana Huasca acompañándonos también.